Ana María Rodas nació en la ciudad de Guatemala. Durante muchos años ha destacado por su escritura desde el periodismo como también en verso libre y la exploración de la feminidad guatemalteca en diferentes épocas. Nació el 12 de septiembre de 1937. Entonces, ella desde muy pequeña tuvo un acercamiento con el arte en uno de sus textos, El arte de construir paredes escribiendo. Relata que desde los 2 años repasaba los lomos de los libros de su casa, en su mayoría se trataban de libros de su padre. El color, las formas y las texturas la impresionaron, siendo su primer acercamiento literario. El libro de la selva, de esa forma, su entorno ha servido como una inspiración para crear sus piezas y ejercitar la imaginación. Alrededor de los 7 años, ella se escabullía por la biblioteca de su abuela, encontrando unos cuantos libros, desterrándolos. Textos que en su momento no parecían ser aptos para su edad, pero su abuela la motivó a echarles un ojo y desde entonces no ha dejado de leer. Estudió por un año en English American School, en donde destacó por sus altas calificaciones y por sobre todo escribir. Tuvo la facilidad de aprender inglés, por lo que también sobresalía por su manejo del idioma. Luego se cambió al colegio europeo, en el que conoció a una de sus mejores amigas, quien escribió poesía. Sin embargo, en ese momento para Ana María Rodas no había otra cosa que no fuera la poesía o el teatro. Se sintió empalagada. A lo largo de su vida, su madre fue una gran maestra del lenguaje, le enseñó todo lo que sabía para que afinara su escritura, pero Ana María sabía que aún le faltaba cierta experiencia para poder agilizar su estilo. Así se volvió periodista por 2 razones. La primera, para construir mejor sus textos, y la segunda, para estar más al contacto de la realidad guatemalteca de los años 60. De día era reportera y de noche se reunía con pintores, escritores, dramaturgos, músicos y artistas de la época. Durante la época más complicada del país, en los años 70, Ana María se dedicó a escribir. En un principio, sus cuentos eran un fracaso. Para ella eran mejores sus notas periodísticas. Con mucha dedicación, trabajó y alcanzó su primera publicación. Incluso su carrera literaria, al principio, su primer poemario, Poemas de la Izquierda Erótica, en 1973, marcando un antes y un después de la poesía escrita por mujeres. Un texto que enfatiza la búsqueda de la identidad mientras se exploran los rincones de la feminidad. A partir de ese primer impulso, creó obras disruptivas que marcaron una generación completa de escritoras. Sus libros han sido traducidos al inglés, al alemán, italiano y francés. Y finalmente, en el 2015, su trabajo la llevó a convertirse en ministra de Cultura y Deportes. Algunas de sus publicaciones pueden ser como Poemas de la Izquierda Erótica, de 1973, Cuatro esquinas del fuego de una muñeca, en 1937, El fin de los mitos y los sueños, en 1984, entre otros. Algunos de sus premios han sido Premio a la Libertad de Prensa en 1974, primer lugar en los Juegos Florales de México, categoría de cuento, en 1999, Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en el 2000 y Orden Vicente La Parra de la Cerda 2006. Estos perritos son feministas. Que quede claro. Bueno, pues el propósito de reunirnos con usted es un proyecto que nos pidió la profesora del curso de Literatura Guatemalteca Contemporánea. Y una de las peticiones en las directrices es que nos hable un poco de la literatura contemporánea guatemalteca. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo ha visto las cosas? Porque prácticamente le ha tocado vivir en casi unas 3, tal vez más etapas de la literatura dentro de nuestro país o a nivel latinoamericano. Más que todo Guatemala. Sí, conoce uno a los nombres famosos de otros lugares, ¿verdad? Pero aquí conocen a todo el mundo, todo conoce, todo el mundo. Sí, lo más divertido del caso, y eso yo empecé a trabajar poquito antes de cumplir los 13 años en un periódico. Mi padre era periodista y pintor. Esos cuadros que están ahí son de mi padre, los 4. Estos son de mi segundo marido, Ramírez Amaya, que también me quemó el canilla y también me divorcié. Ya te
tomaron cuando me dieron el Ministerio de Cultura y me pusieron 2 libras de maquillaje en la cara. Esa sí soy yo. Está preciosa, esta está preciosa. Tenía, ay, la Lucy tenía como 6 años porque estaba acompañándome a mí. Así que 24, 30 años tenía yo ahí. Y esa foto la tomó un italiano que vivió mucho tiempo aquí en Guatemala, Mauro Calanquina. Y esa foto la tomaron cuando estábamos pintando allá en la Plaza Rogelia. Ahí pintamos. Nos reuníamos un grupo de amigos y pensábamos qué era lo que se iba a pintar en las paredes. Y entonces, en ese tiempo estaba yo casada con Arnoldo. Todavía no había metido las patotas. Y entonces tenemos un amigo pintor costarricense y estaba aquí justo en el momento en que se empezó a pintar. Entonces Arnoldo y don Abbas, como le decíamos, estaban pintando y nosotros pintábamos afuera. Y mi hija Lucía es la que más me ha acompañado, que es la más chiquita, la que más me ha acompañado. Así que esa foto es de cuando estábamos haciendo las pintas ahí en la universidad. En la universidad. Estábamos con lo de la literatura contemporánea. Bueno, la literatura contemporánea, sí, tiene toda la razón. A mí se me va la hora. No se preocupe. En Guatemala, parece mentira, pero se desconoce mucho la literatura. Estamos hablando de literatura de mujeres. Sí. Sí. Bueno, se desconoce mucho a las escritoras de siglos pasados. Por ejemplo, María Cruz. ¿Ustedes han oído hablar de María Cruz alguna vez? No. María Cruz, una mujer muy joven, su padre era un extraordinario médico y no me acuerdo el gobierno de quién lo mandó a representar a Guatemala en Inglaterra. Y María Cruz se fue con él, porque no tenía ya mamá, se fue con su papá. Y así María Cruz, que era muy jovencita, llegó y conoció un montón de países de Europa, cerca de Inglaterra, pero a ella lo que le llamó la atención fue irse a la India. Y la primera noción que tuve yo de María Cruz, ya tenía yo 30 y tantos años. Y entonces el maestro Alvisures Palma, me dice: mire, Ana María, usted que sabe francés, ¿por qué no traduce las cartas de la India, de María Cruz? ¿Y ella quién es?, le dije yo. Me sacó el libro y me lo dio. Y entonces yo empecé a leer aquel libro. Es un libro maravilloso, es una maravilla. La mujer le escribió, porque son cartas reales, le escribió a una amiga que estaba en Francia cómo era la vida en la India. Y a él le gustaba una forma especial de responder a la divinidad, ¿verdad? Entonces, por ahí entró y por ahí se comunicó con los... Pero no la conocen en Guatemala. Las cartas son preciosas y la poesía también. Ese es el desconocimiento. Después de la Pepita Granados, lo único que saben es, ¿cómo se llama esa cosa que saca uno a relucir? Bueno, yo no sé cómo serán las huelgas ahora. Y ustedes no saben tampoco mucho. ¿En qué año están? En el séptimo ciclo. Estamos iniciando el 4º año. Entonces sí, ya tendrían que haber ido a las ¿cómo se llama? A la huelga. ¿Fueron ustedes a la huelga alguna vez? No.
Y lo que pasa es que por lo de recibir clases en pandemia, todas esas cosas no las hemos Nosotros Las podido. cosas deben haber cambiado mucho. Llevamos la mitad de la carrera presencial y la otra mitad virtual. Ah, muy bien. Ujú. Entonces eso ha influido un montón. Pero están trabajando ustedes por su cuenta y eso es muy bueno. Porque cuando hay un catedrático, como alguna que tuve yo, que llegaba con el libro donde tomó apuntes cuando estudió, y agarraba el libro y empezaba a leer el libro, todos nos dormíamos. Pero alguien que se para y que dices que tal cosa, que esto y que lo otro, lo que están haciendo ustedes de manera virtual, están aprendiendo a investigar y eso es buenísimo, Sí, ¿verdad? sí. Van a ver cómo la generación de ustedes va a ser mejor que en cuanto a conocimiento y formas de cómo se investiga y qué se hace y todo. Y aquí me tienen cuando quieran venir a preguntarme lo que quieran. Muchas Muchas gracias. Ya gracias. saben dónde vivo, ya saben que los chuchos molestan mucho. No, ya se Sabe que se fueron. cierran, están educados. Están lindos. Entonces, hay otro grupo que está muy interesado en ver por qué había escrito yo un cuento, que creo que está por ahí. Y me estaban preguntando que si había escrito La monja. Ah, el de la... Éramos también nosotras, Casualmente. Entonces, nosotras. me dice mi hija Lucy, si tú tienes un cuento que se llama, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Pero leímos un fragmento, ¿verdad? Para hacer la tarea, un fragmento nos consiguieron. De hecho... Monja de clausura. Monja de clausura. Ajá, Monja de clausura. Y entonces me han preguntado que qué es eso, que la monja hace el amor con el Cristo. Yo les dije, ¿ustedes creen que de verdad el Cristo se bajó? La monja imaginó. Eso no tenía claro, porque aparentemente con el estudio que leímos, no era una monja en realidad, sino era un paseo en un museo. Ah, esa es otra cosa. Eso fue lo que nos leímos. Sí, porque está dividido como en tres. Ajá, nosotros leímos la parte donde está una mujer que se topa a la pared, a una pared, Y escucha. escucha, imagina. Ajá. Exacto. Eso es en el convento de Santa Clara. Ahí es donde se para uno en un lugar y alguien se va al otro lado y uno susurra así querido y del otro lado Sí, se o sea que es real. entonces. Es real. Eso es real. Sí, de ahí lo saqué yo. Ajá. Pero es que es como la denotación de la sensualidad de la mujer a través de lo que está viviendo ahí en ese momento. Porque según comprendo, están como en un grupo de excursionistas. Incluso da cierta idea de que no son guatemaltecos. Da cierta idea, no sé. O por lo menos... ¿Quiénes estábamos ahí? Porque eso, todas las cosas que uno escribe surgen de la realidad. No es que se siente y uno diga, hoy voy a escribir sobre el 007. No. Sucede algo, o por lo menos ese es el caso mío y el de poetas y poetos que yo conozco. Que hay algo que lo sacude, ¿verdad? Y lo De ahí escribe. nace, de ahí surge. Yo le llamo a eso que le sale a uno el alien. ¿No han visto ustedes una película que se llama Alien? Sí. Y que de repente se le parte el pecho a alguien y Sale sale algo ahí el alien. Ajá. Pues así es la poesía. El cuento es otra cosa. El cuento lo tiene uno que pensar, meditar, encuentra uno muchos personajes que tiene que ir guardando y todo eso. Pero la poesía lo agarra uno así. Uno no controla la poesía, Sí. la poesía lo controla uno. De repente uno se da cuenta y dice, vamos a ver cualquier cosa que encuentre aquí. Recuerdo que estos poemas, homenaje a la madre, y que en esos los han leído ustedes, El de izquierda erótica de este. Ajá. pero ese no es de la izquierda. Esto se llama homenaje a la madre.
Yo, el incesto, la que nunca acaba de parir y recibir el semen, la más amable madre, la más odiada, porque los hombres de repente quieren que uno sea su mamá. Ah, ahí los mandé al diablo. Pero me cayó muy bien porque escribí. Me conocen mis hijos, les gusto, buscan mis pechos. Son un montón de hijos que han deshecho conmigo innumerables camas. A medida que crecen, toman mujer y ponen casa. Siempre regresan a decir, ¿qué tal? Buenos días. ¿Te gusta esta muchacha? La compré para ti, para que te gustara. Y toma tu lugar en las noches. Entonces se abre un paréntesis ahí, dice, las noches, cuando los gemidos de mis hijos lamen la puerta de mi cuarto. Y tengo una amiga, Carmen Matute, que es muy buena poeta, Carmen. Es encantadora. Eso lo puedes escribir. Tú me dijo, porque no tenés hijos varones. Carmen era muy joven cuando me dijo esto. No, le dije yo, mira, que tal cosa y que no sé qué, que no sé cuántos. Y finalmente, es que yo le llevo años a Carmen, ¿verdad? Entonces, los años también le van dando a uno. Ay, le lleva, dice a Carmen Matute. ¿Yo? ¿Usted? Ajá. No sé. Ella dice. Sí sabe. Yo soy del 37, ella tendría que saber. Tiene 79, 189, 6 años. 6 añitos. Sí. Le lleva a usted, no son tantos. Pero no tuvo una abuela que le dijo que era mestiza y que le dio permiso para. Y mis otros abuelos también me dieron permiso para. A mí, mi familia fue muy, muy generosa conmigo. Esa librera que ustedes ven atrás, esa es la librera que estaba en la sala de mi casa cuando yo era chiquita. Y entonces mamá agarraba libros y nos leía. Entonces mamá nos leía libros. Y le decían, ¿y por qué no les lee cosas para niños? Es que usted les está leyendo cosas de gente mayor. Mi mamá les decía, es que los libros para niños son muy aburridos. Que voy a sacar de aquí. Mire, aquí está la firma de mi mamá. Y de aquí nos leía. Pero sin ninguna pena. Las cartas de Cortés, lenguaje del español del siglo XVI. Entonces nos leía un pedacito y decía, esto quiere decir esto y quiere decir lo otro y lo de aquí y lo más allá. Cuando uno le explica, aprende verdaderamente. Pero aquellos catedráticos que se paran, que quieren lucirse, que cómo saben y que no le dicen nada a sus alumnos. No. Esos no son buenos catedráticos. Y México está con J, está escrito con J. Todavía es lenguaje antiguo. Sí. ¿Quieren verlo? Bueno, Véanlo pues. Pues esa era la historia. Que mamá nos leía cuando nosotros no podíamos leer. Bueno, mi hermano grande sí me llevaba 4 años y ¿cómo se llama? Él sí ya leí y todo, pero yo tenía, ¿cuántos tenía yo? Entre 4 y 5 años cuando mamá... solo escuchaba. Sí. Por eso, pero también mamá tenía una pizarrita así y ahí le repasaba las lecciones a mi hermano. Con tizas, con yeso. Sí. Es genial. Sé que sí tuvo, o sea, desde muy pequeña pues tuvo el acercamiento, ya en un inicio sería con la historia, ¿no? Pero ya más adentro pues... Sí. Casualmente eso despierta mucho el interés en los niños, ¿verdad? Que cuando mamá o papá nos lee, posteriormente ya uno lo hace con más amor. O sea, y le encuentra ese sabor tan precioso que tiene la lectura. Porque no todos los niños lo desarrollan o les llama la atención. Y haciendo referencia a eso, qué mejor tener
a su primera maestra en casa, Sí, su propia sí. madre. Ah, Pero qué bien se expresan estas criaturas. Mis felicitaciones, sí. Es una cosa muy importante y en Guatemala, como tienen tan descuidados a los niños, a los padres no les pagan bien, entonces las pobres criaturas son desnutridas, el cerebro no se desarrolla, tienen que terminar trabajando también como peones y todo. No hay comida para los niños, no hay escuelas para los niños, no hay salud para los niños, entonces complicado, pero aquí estamos luchando, tratando de que las nuevas generaciones salgan avantes y hablo por mis hijos, en este caso. veía a los hijos de mis amigas, estaban en la American School y no sé qué más, y otros estaban en el colegio alemán. Y yo pensé y dije, no, ellas viven en Guatemala y tienen que crecer y estudiar en un ambiente que sea compatible con el ambiente de Guatemala. Entonces anduve averiguando por un montón de lados y estaban las monjas de la Asunción. Las monjas de la Asunción, cuando mis hijas ya estaban en secundaria, había que pagar 25 quetzales mensuales por la colegiatura. Pero las monjas tenían el colegio aquí en Guatemala y tenían otro colegio en Occidente donde no le cobraban a los niños y lo mantenían con lo que ganaban con el colegio de aquí de Guatemala. Con el de aquí. Sí. El de aquí patrocinaba la educación del occidente. ¿Sí? Y eso me gustaba a mí mucho de las monjas. Y a las monjas de la Asunción me llaman y me dicen, póngase de cabeza, y me pongo de cabeza. Porque le dieron una buena educación que yo no podía porque yo ya trabajaba y los periodistas nos lleva chifosca. Ustedes no se imaginan a qué horas empieza uno. Ah, sí, los periodistas, yo a las 6 de la mañana, cuando era muy patoja, ya estaba oyendo el radio periódico. A esas horas empieza uno a oír. Llega el periódico, cuando llega al periódico ya empieza otra vez a ver qué es lo que está pasando en el país, se va a reportear, regresa, escribe, se va a la casa, no sé. Cuando uno está en un diario de la mañana, regresa a su casa temprano, sin mucho, a las 11 de la noche. A las 2 de la tarde. Y en la época en que estaba, en que había, ¿cómo se llama? Secuestraban personas y había secuestros. De repente sabíamos, porque los periodistas sabemos un montón de chavadas. Entonces sabíamos que iban a ir a devolver cerca de su casa ese señor a las 3 de la mañana. Entonces se iba yo, en ese tiempo estaba yo en La Nación, y me iba con un fotógrafo, y nos quedábamos ahí, llevábamos cena, y uno se quedaba delante del carro y otro en la parte de atrás del carro, y de repente nos despertaba el otro y decía, mira, porque parquábamos el carro y porque no nos vieran, uno se acostaba en el asiento, porque los asientos eran así corridos, ¿verdad? Y el otro se acostaba atrás. Y mira, que no sé qué, que ya ven. Y entonces veíamos que ya El movimiento. dejaban libre a la persona, generalmente era un hombre, ¿verdad? A la persona que habían secuestrado, y entonces ¡pum!, le caíamos. Y al día siguiente teníamos nosotros noticias, y los demás periódicos no. O sea que aquí sería el que se desvela y madruga, Dios lo ayuda. Sí. Pero el periodismo, como les digo, mi padre era periodista y me llevaba al Imparcial, que era donde él trabajó toda su vida. Me llevaba al Imparcial cuando todavía me llevaba aquí en los brazos. Sí, usted creció con eso. Así que sí, las familias tienen mucho, mucho, mucho que ver. La influencia. Sí. Trabajó varios tiempo en el periódico, ¿verdad? ¿Perdón?
trabajó bastante tiempo en el periódico. 60 años. Durante todo ese lapso de tiempo, ¿tuvo algún tipo de censura en cuanto a lo que publicaba, escribía ahí o algo por el estilo? No, solo me fui al bote 3 veces. 3 veces aquí en Guatemala. Y en Nicaragua, cuando estaban en la revolución sandinista, ahí entraba uno a Nicaragua, se iba uno, cabal estaba en la Nación, se iba uno con su cámara de color colgando aquí, la cámara aquí, y ustedes no saben lo que eran las ¿cómo se llaman? Es que ya no tiene, ya ni me acuerdo del nombre, de ese tamaño. Los sí. rollos, la cinta. Y andaba uno. Si yo me paro aquí, ustedes se van a dar cuenta que esto estoy así, porque ahí llevaba la grabadora y una cámara, y aquí llevaba la otra. Y al momento de terminarse la cita, correr a ponerle otra. Sí, pues. Sí, pues. Sí, estas niñas ya no conocen las cámaras de rollo. Ya no. No las Yo conocen. sí Y conocí si las una. conocen, tienen muy poca idea de cómo funcionaba. Porque Pues es normal, ¿verdad? Porque yo no tengo mucha idea de cómo funcionan las cosas. Ahora, si quiero contestar esas conversaciones que se hacen de un país a otro y tal lugar y todo otro, tengo que llamar a mis nietas, a un yerno que tengo que traer al pelo, total, y me explican, y entonces así voy haciendo yo las cosas. Porque... Sí, yo creo que uno tiene que reconocer cómo son las cosas. es a la inversa, sí, es cierto. Se tenía que tener tal precisión para tomar la fotografía porque a la hora de imprimir salía sin cabeza, salía sin pies, salía solo la mitad o cabal el ámbito en el que estaba quería que Sí, saliera. porque uno no está viendo como aquí. Ajá. Ahí ve uno exactamente lo que va a tomar. No, las cámaras esas, un visor así, de este tamañito, Ujú. así, y el lente por aquí. Y ahí movía uno el lente, acomodarlo. tenía que medir la luz, la distancia, y un montón de cosas que tenía que hacer uno para poder tomar fotos. Y para ese entonces era tecnología reciente. Y aprendí cuando trabajé en el Diario Centroamérica, aprendí porque entonces había que sacar en la plena oscuridad del cuarto oscuro, había que sacar el rollo de celular, meterlo en hiposulfito, sin guantes ni nada, y darle vueltas así, así, y así, Para y que así. se le impregnara. Y teníamos el tiempo medido, y lo teníamos medido ¿cómo? Porque todo estaba oscuro, con las canciones. Sabíamos qué canción duraba 3 minutos exactamente, o hasta dónde duraba los 3 minutos. 3 minutos tenía que meter uno eso en hiposulfito. Entonces ya después había que lavarlo, había que esperar a que se secara. Ya después usaba uno la ampliadora y entonces ya iba haciendo sus fotos. Y todo ese proceso le llamaban revelar las fotos. Sí, Revelar las fotos, sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo aprendí eso en un canal de, creo que History, creo que se llama. Y ahí Sí, pasan todo todo el proceso, están en el cuartito y sacan los cositos y los meten entre el líquido y después ven ellos como quieren. Fue todo un caso. Después, unos cuantos años después, ya había unos chunches así, como esos vasos que venden por ahí para que uno le eche Como termos. agua o leche o lo que quiera llevarse, ¿verdad? Pero había entonces ya enroscaba uno ahí Los conservaba dentro de sí, ese. y lo metía ya eso, entonces ya no le olía las manos a hiposulfito ni nada. Con relación a sus compañeros de esa época, ¿alguien más de los diarios
¿Son escritores? ¿Son docentes? No. Docentes sí, algunos pero daban clases de periodismo, ¿verdad? Pero ahora acabo de descubrir a un colega que me mandó sus cuentos y son muy buenos. Y le dije que me los deje ahí esta semana para corregírselos, porque se le van algunas faltas de ortografía o cosas así, ¿verdad? Entonces se los corrijo y yo le voy a hacer el prólogo del libro. ¡Ay, qué emoción! Ese libro va a ser muy leído porque habla de la gente como la gente es y habla de las personas a nivel popular. El libro se va a llamar La Mara. Hay que buscar la Mara dentro de cuánto. Entonces va a interesar y la gente se va a identificar en algunos casos, ¿verdad? Y eso es muy importante cuando uno escribe. Ahora, regresando a lo que habíamos empezado a platicar, que ¿quiénes de las mujeres escribían en siglos pasados? Pues no sabemos. Cuando estuve yo, ya que ya fue después que me pusieron esos 2 libros de maquillaje, entonces, no, eso fue en el ministerio, no. Cuando estaba yo en el Diario Centroamérica, ahí sí fueron 4 años, ahí sí pudimos hacer cosas. Hay un poeta muy bueno que se llama Enrique Noriega. Muy bueno es Enrique Noriega, pero verdaderamente excelente. Entonces, él estaba en los Estados Unidos. Lo mandé a llamar. Venite aquí, que le dije que tenemos que hacer un trabajo, no le dije que, y se vino. 3 colecciones de libros. 3 colecciones de libros. Y él buscó material de la Pepita, si no había. No había. Lo único que se conocía aquí en Guatemala era el sermón de la Pepita. Y la Pepita era muy buena. Sí es cierto que nació en España, pero vivió en Guatemala. Y uno escoge cuál va a ser su nacionalidad, y escogió la nacionalidad guatemalteca. Y así por el estilo, va uno sacando. Así que hay gran desconocimiento de la colonia. Hay un poco de conocimiento del siglo XIX, pero ustedes mismas que están estudiando literatura no sabían quién era María Cruz. Yo la había oído mencionar, ¿Verdad? pero no tenía presente de dónde. Sí. Ya la había oído Pues mencionar. la cosa es eso. Y no es responsabilidad de ustedes, es responsabilidad de los catedráticos que no investigan, porque la investigación es la base, ¿verdad? Uno tiene que investigar. Aprovechando que la volvió a mencionar, y sí tradujo las cartas y las publicaron, las cartas que estaban en francés, que le pidieron a usted que las tradujera. Sí. Yo no traduje ni rosca porque yo no tenía tiempo, por la sencilla razón de que trabajaba en el diario, daba clases, tenía hijas, mantenía una casa. No podía, y se lo dije muy claramente. Pero sí las leyó. Sí las leyó. Por supuesto que las leí. ¿Y cómo se llama? El año pasado, de mi otra alma mater, que es la Landívar, porque en los 2 lugares esos dejé el corazón, en la USAC y la Landívar, me pidió el decano de humanidades que presentáramos a unas mujeres que yo no conociera en los guatemaltecos. Yo escogí a María Cruz y Aida Toledo, no me acuerdo quién escogió, y Lucrecia Méndez tampoco, porque yo estaba embebida en el libro de María Cruz. No quise leer la traducción que le hizo Rey Rosa. No quise leer la traducción. Yo quería leerla a ella. Acuérdense de aquel chunche que dice: traductore
traditore, el traductor es un traidor. Si usted quería sentir la esencia en la escritura original de María Cruz, Extraer la esencia. de lo que ella había Por escrito eso, en las no quiso, cartas. por eso no quiso leer la traducción. No, pero lo que sucede es que, ¿cómo se llama? La esencia de María Cruz es, en primer lugar, es verdaderamente, era difícil en esa época que las mujeres hablaran varios idiomas. Estaban en Guatemala. Aquí se casaban, las casaban, mejor dicho, las casaban. Si eran personas que tenían alguna, porque las mujeres que llegaban a trabajar en las casas de uno, ya vivían en otro ambiente, pero como las han tratado siempre, ¿verdad? Bueno, entonces, las mujeres no tenían mayor posición en la Posibilidad. sociedad. Acuérdense que es, no se les olvide esto, la mamá de, la novia de y la esposa de. Nunca su nombre inicialmente. ¿Cómo es la palabra que se usa ahora? Ninguneadas. Sí, ningunear. Las mujeres fuimos ninguneadas, sí. Otro día que tengamos tiempo les voy a contar cómo fue que me volví feminista. Ahorita tenemos tiempo. Porque- No tenemos tiempo, lo puede hacer. Qué alegre. Pues eso, bueno, pues si quieren pueden venir más aquí. Eso Gracias. No es ningún problema. Yo no salgo. En primer lugar, ¿a qué voy a salir? Si no doy clases. Ahora sí estoy viendo cómo arreglo de dar clases virtuales, ¿ya? Pero eso es otra historia. Entonces, Estábamos como... sí tengo tiempo para platicar más con ustedes. Pero ¿cómo Sí. se siente? ¿Está tranquila? ¿No se ha cansado? Ah, bueno. Entonces, pues podemos platicar del feminismo, porque a mí me llama mucho la atención, yo no sé las compañeras, me llama mucho la atención la distorsión que le ha dado ciertos grupos que se hacen llamar feministas en Guatemala y a nivel latinoamericano siempre. Que era lo que usted comenzaba a decir, que salen empelotadas ofreciendo y enseñando de todo. Y en realidad el feminismo, el porqué del feminismo no es eso, que el aborto, que los derechos, que esto, y me atrevo a incluir que cierta parte del feminismo nació del marxismo, por la inclusión al derecho de votar y al derecho laboral. No fue solamente, soy mujer, hago con mi cuerpo lo que quiero. O sea, al final de cuentas no es ese el concepto, porque han sexualizado el feminismo, lo han sexualizado, y puede ser que tenga mucho que ver en ciertos entornos y en ciertos contextos, pero en realidad la base del feminismo, al menos para mí, entiendo que es los derechos como mujer, la igualdad, la inclusión como mujer. Eso es el feminismo. Pero eso andar enseñando uno hasta las tetas de la abuela, está jodido. Yo soy muy mal hablado. Aquí empatizamos, no se preocupe. Pues miren, tiene uno que tener suerte para muchas cosas, pero regresemos a lo que a ustedes les interesa, no a lo que yo les pueda contar de por qué soy feminista. No, pero está genial, porque de hecho era parte de los temas Bueno. del feminismo, pero si gusta lo podemos aunar a una época, a la posguerra. La pregunta del profe. No, porque no hay nada de posguerra ni nada, porque yo aprendí cuál era la relación entre hombres y mujeres cuando tenía 5 años. Nos pasamos de la casa donde vivíamos en la 9ª Avenida a una casa en lo que se llamaba el Callejón Aurora, que es ahora la 13 calle A entre 10ª y 11 avenidas.
Y cuando yo vivía en la 9ª Avenida, en la vecindades había niñas. Y jugábamos que las comiditas, que las muñecas y todo eso, ¿verdad? Y cuando nos pasamos a la 13 calle, al Callejón Aurora, no había una sola niña. Entonces mi hermano, el que me llevaba 4 años, ese salía feliz a jugar con sus compañeros. Y yo salía a la ventana, tenía 5 años. Todos andaban por ahí por los 7, 8, 9, 10 años. Solo los veía jugar. Un día agarré fuerza y dije yo, voy a ir a decirles. Y salí. Y les dije, miren, yo puedo jugar con ustedes. No, me contestó uno, que años más tarde fue mi novio. No, me dijo, porque cuando te agachas se te ven los calzones. Me fui para adentro, muy Decidida, no, estaba ofendida. ofendida. Porque mis padres y mis abuelos me habían tenido exactamente igual que mis hermanos y que mis primos y todo lo demás. Bueno, entonces, cuando llegó mamá a la casa que estaba en la calle, le dije, mamá, sin vergüenza, mamá, yo quiero que me compres unos pantalones. Pantalones que no se usaba, que las niñas ni las mujeres usaban pantalones. Estamos hablando de los años 40. Entonces, 40 y tantos. Me dice mi mamá, ¿para qué quieres pantalones? Ay, le dije yo, porque cuando me tiro al suelo para dibujar se me arruinan las rodillas. Entonces llegó con unos pantalones vaqueros. Pero era una lona dura. Para no ensuciarse las rodillas. No, ahora es muy suave, pero aquella lona era dura. Donde puse los pantalones. Mi mamá salió, no sé qué. Entonces salió del callejón. Y me acuerdo reír. Se van a reír de mí. Salí, estaban los niños y se me quedaron viendo. Y yo di la vuelta así y hice así. Ahora no se me ven los calzones, le dije. Tuvieron que darme la razón. Pero me tuve que agarrar a manada limpia. Y esto que tengo aquí, todavía es toque sin ninguna pena. Toque, pero no es. Sí tiene una especie de... Es que lo que jugábamos, me tuvieron que topar, pero me tuve que pelear con todos. Sí, corro sangre por ahí. Y ahí empezó mi amistad con Meme Colón. Meme Colón me llevaba 5 años. Meme tenía 10 años, pero todavía fue chaparro. Y entonces dijo, ¿quién le hace daño a Ana María? Se las va a ver conmigo. Y así aprendí a jugar 5, es decir, cómics, ¿verdad? El yo-yo, el trompo, el capirucho, todo lo que jugaban ellos. Y además, jugué base con ellos, nos íbamos a barranquear. Pero ahí fue donde yo me di cuenta, sin darme cuenta, ¿verdad? Todo eso lo pensé años más tarde. Pero se da cuenta uno que ¿por qué no va a poder jugar una niña con un niño? Y después, ya con esto termino, me fui al Diario Centroamérica. A mí no, ahí venía esa niña. No les importaba a los muchachos. El Diario Centroamérica está en una casa vieja, una 9ª Avenida, entre la 11 y la 12 calles. Y había ventanas. Y los hombres salían a ver a la ventana. Y entonces decían, venía a ver este culito. Yo no sabía qué era aquello, ¿no? Entonces me fui con el jefe de redacción, que era ya un señor mayor y todo, y le dije, mire, dígame una cosa, cuando los muchachos dicen tal y tal cosa, es que viene una señorita, me dijo. ¿Era usted?
Pero cuando ya la señorita tenía novio, ya no le decían, es la novia de Gonzalo. No era Luisa Fernanda, era la novia de Gonzalo. Y ya la respetaban, porque era la novia de Gonzalo. Pero mire ahora. Y cuando, no, eso es otra historia. Pero en aquel tiempo, la mujer subía cuando era ya la esposa de Gonzalo. Si era la mamá de Gonzalo y además no se teñía el pelo y tenía canas, ya casi la metían en una hornacina. Y ahí salieron esas cosas de ¿cómo se llama? De las poesías esas que leí sobre los hijos y todo eso, de ahí salió. Pero entonces, entre lo que aprendí a los 5 años y lo que aprendí cuando tenía 13, Encajó. las mujeres no valíamos nada. Hasta que no sacábamos y demostrábamos que podíamos. Pero era una cierta pelea, como dice usted, a puño limpio. No detrás de ciertas cosas que no competen al tema, ¿verdad? En el caso del feminismo. Yo quiero jugar, y si para jugar me tengo que romper la cara con usted, pues me la rompo. Y ya adentro, entonces ya la tratan con más delicadeza. Ah, sí. Exacto. Entonces, cuando sí, ya sí, usted sí. encajó en ese grupo, Sí, ya la tratan sí, sí. distinto. Después de que la botaron todavía, Ajá. la levanta cuando se cae. Sí. Pero en esas dos cosas pienso yo siempre cuando me preguntan, ¿cómo te hiciste feminista? ¡Chum! Me aparece El Callejón y el Diario de Centroamérica. Y ya, bueno, después uno lee, se da cuenta y todo lo demás, ¿verdad? Y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero así fue. No hay tales no, lo aprendí yo solo. No me arrepiento. El primer trabajo como periodista, Sí. ¿cuál es? Pues yo llegaba a escribir, llegué al Diario de Centroamérica y me hicieron una prueba de cómo escribía, ¿verdad? Entonces el jefe de redacción dijo, sí, que sé que escribe bien. Y entonces hacían, el diario se hacía completamente distinto. Si van al Diario de Centroamérica, al actual, se van a dar cuenta de los marcos de metal donde se iban poniendo todas las cositas que iban cayendo de los linotipos, porque no había tales de que sí, se fotografiaba, no, ahí se armaba. Entonces, cuando se imprimía aquello, entonces aparecían los errores y esto y lo demás allá. Entonces me llevaban a mí las impresiones, yo los veía y les corregía. Va. Pero también dentro de esa página quedaban agujeros, huecos. Entonces eso había que rellenarlo con alguna notita chiquita, no muy importante. Entonces yo escribía que habían celebrado el Día de la Madre en San José Pinula, que Para complementar los espacios. para llenar espacios. Sí, Ese era su trabajo. ese era mi trabajo. Pero a mí no me importaba porque estaba metida adentro del periodismo. Entonces, cuando tenía ya como 5 meses de estar ahí, el jefe de redacción me pasaba los escritos de mis compañeros para que yo los corrigiera. Porque yo, como mi mamá me había enseñado a escribir, yo tenía muy buena ortografía. Entonces yo les corregía y estaba una trompa este tamaño, una hija de 13 años les estuviera corrigiendo. Y eso no era posible. Entonces me estaban vigilando siempre. Para ver si se equivocaban. Hacían el Día de la Madre en San Juan, Zacatepecas, pero también les corregía a ellos. Entonces, De una vez. ahí estuve un tiempo. Después, ya no me gustó quedarme ahí.
porque no pasaba de Sopia Gavilán. Y entonces había un periódico que se llamaba Nuestro Diario. Estábamos hablando de la época de la Revolución, una época completamente diferente. Muy ajetreado y muy... Desaparecieron las personas que iban descalzas por la calle en Guatemala. Eso fue cuestión del doctor Arévalo. Y nadie lo escribió nunca, solo lo escribí yo. Entonces, desaparecieron las personas descalzas, empezaron a producir libros que costaban 5 y 10 centavos. Y fue un cambio muy grande del doctor Arévalo de Arbenz, pero claro, la gente de Pisto no quería eso, ¿verdad? Porque ¿cómo era eso? Que esos indios iban a saber leer y escribir. Yo creo que Miguel Ángel Asturias hace alusión a eso en Hombres de Maíz, no. En Hombres de Maíz, no. No, En el señor presidente. en el señor presidente sí. Ajá. En Hombres de Maíz todo transcurre Sí, es cierto. en personajes del campo y todo eso. Ese era el señor presidente. Sí. Pero es quien vivió esos 10 años. Meme Colón me lo vivía diciendo. Yo le daba la razón. Bueno, entonces me decía, mira Ana María, todos los que vivimos los 10 años de la revolución somos personas diferentes. Y tenía toda la razón, ¿verdad? Porque habíamos vivido otro tipo de vida. Con Ubico, mi mamá era una mujer muy guapa. Luz Méndez de la Vega era guapísima y la abuela de un yerno que tengo yo también era guapísima, la Chita Reich. No salían porque mujer Bonita. que veía a Ubico en la calle, sí, a una amiga de mi mamá, María, tenía una hermana que se llamaba Ana María. Como mis padres andaban a la hora del almuerzo, ¿verdad? Yo estaba parando las orejas. Y entonces María llegó un día a llorar con mi mamá. Su hermana Ana María se había ido a acostar con el presidente. ¿Y por qué? Porque el presidente había agarrado presos con pretextos estúpidos, ¿verdad? A 2 hermanos y al padre. Y los metió al tambo. Y entonces la hija dijo, no, yo voy a sacar a mis hermanos y a mi papá. Y lo hizo. Hermanos de Jorge Ubico. No, Hermanos de ella. Ah, Y entonces ese fue el se fue a intercambio. acostar con Jorge Ubico. Así son las cosas. Y todo eso, y me iba enterando de no es que mi mamá me contara cuando yo tenía 15 años, no. Lo escuchábamos en las Ah, conversaciones. no paraba las orejas. Sí, entonces eso, mi madre no podía salir a la calle porque no quería que la viera Ubico. Y no era solo él, yo creo que era un modus operandi, digámoslo así, de ciertos hombres en el poder que hacían eso, que se robaban a las mujeres. Eso sí, pero una cosa es robarse a las mujeres y otra cosa es, esta me gusta, la quiero hoy en la noche, porque soy el presidente. Y si no, vamos a ver qué hacemos. Y ¡pum! Meter a la familia al bote y hacer un montón de maldades. Cuando ella ya llegó, claro que el presidente después andaba buscando a otra, ¿verdad? Pero tenía un hermano más joven. Entonces el presidente le dio un premio al hermano más joven. Lo metió a la Politécnica. Y yo lo conocí. Yo lo conocí cuando tenía 1 año. Que pasaba a él un canche muy guapo. Y yo tenía 1 año y medio, una cosa así. Y empezaba a aullar que me subieran a la ventana porque lo quería ver pasar. Lo que pasa es que el hombre militar uniformado llamaba mucho la atención hacia las mujeres. Probablemente, pero cuando él pasaba,
era un isto que andaba de pantalón corto y todo eso, pues los militares, los militares. Pues sí, ahí hay también un estilo de vida que llevaban muchas mujeres que querían pescar a los militares. O sea, el uniforme era la atracción principal para muchas mujeres. Probablemente, pero como decía Meme, los que vivimos esos 10 años somos diferentes, muy diferentes. Los que ya se murieron y los que no se murieron. Todavía quedamos unos cuantos viejos por ahí. Yo lo que le recomiendo a todo el mundo es que le ponga libros a sus hijos y que deje que lean lo que quieran. Que les pongan los libros, que vengan los patojos y digan, a ver, saco este, quiero ver qué es. Ay, qué aburrido, y lo guardo. Pues sí. Pues miren, esta es su casa. Gracias. Cuando quieren, me avisan y me dicen, mire, podemos llegar tal día. A leer sus libros. Antes de dormirse, escriben lo que les gustó, lo que no les gustó, lo que les cayó re mal. Si se pelearon con no sé quién, ahí dicen que fulano de tal es tal por cual y no sé qué. Como no se lo dicen a él, ni se van a pelear ni nada y él nunca lo va a saber. Y mi mamá me dijo, pero mi mamá tiene no sé cuántos años y ya no sabe lo que va a... Y entre esos, ese diario, va escribiendo uno de repente. Porque sí son mis diarios. Así son mis diarios. Y después, al cabo del tiempo, uno va, abre el diario. Eso sí, o vive uno, como vivía yo, que mis hijas ni tocaban mi diario, ni lo tocaban. Nadie veía mi diario. O tiene que encontrar un buen lugar para esconderlo. Para que no a la mañana siguiente le echen chile a la leche. Pero es muy útil en el sentido de que uno aprovecha, escribe, utiliza el lenguaje constantemente, lo usa todos los días escribe algo. Y en ese momento en que uno está escribiendo, de repente se da cuenta que las cosas no están bien. Entonces tacha y mejora. Pero un diario es una cosa fabulosa. Muchas gracias a la autora Ana María Rodas por tan enriquecedora entrevista, que sin duda amplía el conocimiento de todos aquellos que estamos iniciando en el ámbito de la literatura. Agradecemos también su disposición y por haber aceptado nuestra invitación. De igual forma, invitamos a que todos puedan seguir leyendo la obra de Ana María Rodas. Muchas gracias.